¿Alguna vez has sentido esa opresión extraña en el pecho al darte cuenta de que estás haciendo todo bien, cumpliendo con todos tus deberes, siguiendo todas las reglas, pero en el fondo, muy en el fondo, nada de eso parece importar de verdad? Te levantas por la mañana, vas a la chamba, saludas a la gente, sonríes cuando toca sonreír, haces lo que esperan de ti, pero una voz silenciosa te susurra que todo eso es vacío, mecánico, sin color, sin sabor, sin un propósito real. Es como si estuvieras actuando en una obra de teatro donde olvidaste el guión y ya ni siquiera sabes por qué estás en el escenario. Y lo peor de todo es que nadie a tu alrededor parece darse cuenta, nadie habla de ello. Todos siguen fingiendo que la vida tiene un sentido obvio, que basta conseguir la corriente, que las respuestas ya fueron dadas hace mucho tiempo y tú solo tienes que aceptarlas. Pero tú ya no puedes aceptar, ya no puedes fingir que ves lo que todos dicen ver. Hay un día específico en la vida de algunas personas, un momento de quiebre, cuando todo lo que parecía sólido se revela frágil como el cristal. Puede ser un día cualquiera, un martes cualquiera, mientras estás en el tráfico o tomando un café, y de repente te das cuenta de que no hay nada que sustente tus decisiones, tus valores, tus creencias. Todo aquello en lo que creías importante, todas esas verdades que te enseñaron desde la infancia, todas esas promesas de felicidad y realización, todo se desmorona como un castillo de naipes y te quedas ahí, parado en medio del caos silencioso de tu propia conciencia, sin suelo, sin techo, sin paredes. Es aterrador porque nadie te preparó para este momento. Te enseñaron matemáticas, historia, te enseñaron a ser educado, a pagar las cuentas, a ser un buen ciudadano, pero nadie te enseñó qué hacer cuando la vida entera pierde el sentido. Y es precisamente sobre este día, sobre este momento de colapso existencial, que necesitamos hablar hoy, porque quizás lo estés viviendo ahora, o quizás ya lo hayas vivido y aún cargues las cicatrices, o quizás estés intentando evitar a toda costa que llegue, llenando tu vida de distracciones, de ruido, de compromisos vacíos, solo para no tener que mirar ese abismo que se abre cuando te detienes un segundo y te preguntas de verdad para qué sirve todo esto. Este momento de quiebre ocurre cuando finalmente ves lo que siempre estuvo ahí, pero que aprendiste a no ver. Desde pequeño te enseñaron a creer en cosas, a seguir ciertos caminos, a valorar ciertas conquistas. Te dijeron que si estudias vas a tener un buen trabajo, que si trabajas duro serás feliz, que si te casas y formas una familia te sentirás realizado, que si eres una buena persona serás recompensado, que si sigues las reglas la vida tendrá sentido. Y creíste, porque todos a tu alrededor creían, porque parecía que no había otra opción, porque cuestionar esas verdades era demasiado arriesgado. Entonces bajaste la cabeza y seguiste adelante, acumulando títulos, relaciones, posesiones, responsabilidades, siempre con la promesa silenciosa de que algún día, cuando llegaras ahí, donde quiera que fuera ese ahí, todo tendría sentido. Pero hete aquí que llegas o te das cuenta de que nunca llegarás. O peor aún, te das cuenta de que llegar no importa porque no hay ningún lugar a donde llegar. Y todo ese edificio de significados que sostenía tu vida empieza a resquebrajarse. Miras a la gente a tu alrededor y parecen actores siguiendo un guión que nadie escribió, repitiendo frases que nadie cuestiona, buscando objetivos que nadie sabe de dónde vinieron. Y te sientes solo. Terriblemente solo, porque te das cuenta de que estás viendo algo que los demás no ven, o fingen no ver, o lograron enterrar tan profundo que ya ni lo sienten. El problema no es que estés deprimido o pesimista, o con algún desequilibrio químico en el cerebro, aunque sea muy fácil y conveniente transformar esta crisis existencial en un asunto médico que se pueda resolver con pastillas y terapia. El problema es mucho más profundo y al mismo tiempo mucho más simple. Te despertaste, abriste los ojos de verdad y viste que el rey iba desnudo,
que no hay ningún significado intrínseco en las cosas, que todos esos valores que te enseñaron a perseguir no vinieron de ningún lugar sagrado o absoluto, solo fueron inventados, construidos, impuestos por generaciones y generaciones de personas que tampoco sabían muy bien lo que hacían, pero necesitaban algo a que aferrarse. Y ahora tienes esos valores en las manos como quien tiene objetos rotos, tratando de entender por qué un día parecieron tan importantes, tan reales, tan necesarios. Miras el éxito profesional y ves solo una convención social, un juego de apariencias y estatus. Miras las relaciones afectivas y ves contratos no escritos llenos de expectativas y decepciones. Miras la moral, la ética, todo lo que debería guiarte, y ves solo opiniones, construcciones humanas, pequeñas certezas que la gente inventó para no encarar la posibilidad de que quizás, solo quizás, no exista ningún manual de instrucciones para la existencia. ¿Y sabes qué es lo más extraño de todo este proceso? Es darte cuenta de que pasas la vida entera construyendo una identidad basada en esas cosas que ahora parecen vacías. Te defines por tu trabajo, por tu familia, por tus creencias, por tus gustos, por tus logros. Y de repente te das cuenta de que todo eso es superficial, de que no sabes quién eres cuando te quitas todas esas máscaras, cuando remueves todas esas capas de significados prestados. ¿Quién eres cuando ya no eres tu puesto en la empresa? ¿Quién eres cuando no estás cumpliendo el papel de hijo, de padre, de cónyuge, de amigo? ¿Quién eres cuando ninguna de tus creencias te sostiene más? Es aterrador mirar ese vacío y no encontrar nada sólido, ninguna esencia, ningún núcleo duro de identidad. Es como descubrir que eres solo una colección de hábitos, de reacciones condicionadas, de historias que te cuentas a ti mismo, pero que en el fondo no hay nadie en casa, ningún yo verdadero esperando a ser descubierto. Y este descubrimiento puede ser devastador porque pasamos toda la vida creyendo que existe un yo auténtico en algún lugar esperando manifestarse, cuando en realidad solo somos un proceso, un devenir constante, una invención que se reinventa a cada momento. Ahora quiero que te detengas un segundo y pienses conmigo. ¿Has vivido este día? Ese día en que todo perdió el sentido. Ese momento en que miraste tu vida y no reconociste nada como verdaderamente tuyo, verdaderamente importante. Si ya lo viviste, quiero que dejes un comentario aquí abajo diciendo solo, viví este día. No necesitas explicar, no necesitas contar toda la historia, solo estas 3 palabras. Viví este día, porque sé que mucha gente que está viendo esto ahora mismo está pasando por lo mismo y se siente completamente sola, pensando que es la única persona en el mundo que ve esta falta de sentido, que es la única que cuestiona todo, que es la única que ya no puede creer en las respuestas fáciles. Y cuando dejes ese comentario, cuando escribas, viví ese día, le estarás diciendo a esas otras personas que no están solas, que esto no es locura, que esto no es debilidad, que esto es un despertar, un momento crucial que muchos de nosotros necesitamos atravesar. Así que por favor, no te lo guardes solo para ti. Deja ese comentario, esas 3 palabras, viví ese día, y ayuda a otras personas a entender que esta crisis no es el fin, es el comienzo de algo mucho más profundo y verdadero. Pero volviendo a nuestra conversación, ¿qué hacer cuando llegas a ese punto? Cuando el suelo se te desmorona bajo los pies y te das cuenta de que no hay ninguna verdad absoluta que te salve, ningún Dios que te dé respuestas, ninguna moral objetiva que te diga lo que está bien o mal, ningún propósito cósmico esperando a ser descubierto. La mayoría de la gente no soporta ese vacío. Corren de vuelta a las viejas certezas, aunque ahora sepan que son ilusiones. Vuelven a la religión con más fervor, se aferran al trabajo con más desesperación, se entregan a los placeres con más intensidad. Cualquier cosa para llenar ese agujero, para no tener que mirar al abismo. Otras personas se entregan al cinismo, al nihilismo destructivo, a la idea de que si nada importa, entonces da igual. Haré lo que quiera sin considerar nada ni a nadie. Transforman la ausencia de sentido
en una excusa para la irresponsabilidad, para la apatía, para una vida mediocre y resentida. Y están aquellos que simplemente se quiebran, que no logran reconstruir nada después del colapso, que pasan el resto de su vida como cáscaras vacías, yendo de un día para otro sin volver a encontrar nada que valga la pena. Pero existe otro camino, un camino más difícil pero infinitamente más rico, y ese camino comienza cuando te das cuenta de que la ausencia de un sentido predeterminado no es una maldición, es una libertad. Si no hay ninguna verdad absoluta diciéndote qué debes hacer, qué debes ser, qué debes valorar, entonces eres libre para crear todo eso. Eres libre para inventar tus propios valores, para construir tu propio camino, para darle a tu vida el significado que tú elijas darle, no el significado que te enseñaron, no el significado que la sociedad espera, no el significado que está escrito en libros sagrados o teorías filosóficas, sino tu significado, nacido de tu experiencia, de tus dolores, de tus alegrías, de tus elecciones conscientes. Y esto no es relativismo barato, no es esa idea de que todo vale y nada importa. Es exactamente lo opuesto. Es asumir total responsabilidad por tu existencia. Entender que si la vida no tiene un sentido dado de antemano, entonces cada elección que haces importa infinitamente porque eres tú quien está creando el sentido a cada momento. Piensa conmigo, si vivieras tu vida sabiendo que la vas a vivir de nuevo exactamente igual, infinitas veces, cada momento repitiéndose eternamente, ¿cambiarías algo? ¿Tomarías decisiones diferentes? ¿Le darías valor a cosas diferentes? Esta pregunta no es sobre destino o reencarnación, es sobre cómo estás viviendo ahora. Si la idea de vivir tu vida exactamente como es, para siempre, te llena de horror, entonces estás viviendo mal. Estás viviendo de acuerdo con valores que no son tuyos. Estás desperdiciando tu única existencia en cosas que no te importan de verdad. Pero si logras mirar tu vida con todos sus dolores y dificultades y decir, sí, yo viviría esto de nuevo, yo elegiría esto de nuevo, entonces has encontrado algo precioso. Has encontrado una manera de vivir que es auténtica, que es tuya, que vale la pena incluso sin ninguna garantía externa, sin ninguna promesa de recompensa futura, sin ningún sentido impuesto desde afuera. Y para llegar a ese punto necesitas pasar por una transformación radical. Necesitas dejar de buscar fuera de ti mismo las respuestas a tus preguntas existenciales. Necesitas dejar de esperar que alguna autoridad, alguna tradición, alguna revelación te diga qué hacer. Necesitas entender que tú eres el único responsable de crear significado en tu vida y que esto no es una carga, es el mayor privilegio que existe. Pero atención, crear tus propios valores no significa ser egoísta o desconsiderar a los demás. Significa tener el coraje de cuestionar todo lo que te enseñaron, de mantener solo lo que resuena verdaderamente con quién eres, de tener la honestidad brutal de mirar tu vida y preguntar qué realmente importa, no para la sociedad, no para tus padres, no para tus amigos, sino para ti en tu fuero más profundo. La mayoría de la gente vive aprisionada en lo que aprendieron a llamar correcto e incorrecto, bueno y malo, sin nunca cuestionar de dónde vinieron estas categorías. Creen que seguir las reglas morales establecidas es el camino a una vida buena, cuando muchas veces estas reglas fueron creadas por resentimiento, por miedo, por una voluntad de controlar y disminuir aquello que es fuerte, vital, afirmativo. ¿Cuántas veces dejaste de hacer algo que realmente querías, que realmente tendría sentido para ti? Porque te habían enseñado que eso era incorrecto, egoísta, inadecuado. ¿Cuántas veces reprimiste tus impulsos creativos, tus voluntades genuinas, tu fuerza vital, para encajar en un molde que alguien creó hace siglos basado en sus propias limitaciones y miedos? Y el resultado de esto es una vida pequeña, una vida reactiva, una vida donde nunca eres realmente tú porque siempre estás tratando de ser la versión que aprobaron para ti.
Pero cuando pasas por ese día en que todo pierde el sentido, cuando el edificio entero de creencias se desmorona, tienes la oportunidad de reconstruir todo de nuevo, pero esta vez con conciencia, con intención, con autenticidad. Puedes mirar cada valor, cada creencia, cada objetivo y preguntar honestamente si eso sirve a tu vida, si eso aumenta tu potencia, si eso te hace más vivo, más creativo, más capaz de afirmar tu existencia. Y aquello que no sirve, puedes descartarlo, aunque el mundo entero diga que es importante. Aquello que sirve, puedes abrazarlo con toda fuerza, aunque el mundo entero diga que es incorrecto. Porque la cuestión ya no es obedecer o desobedecer, seguir o rebelarse, la cuestión es crear, inventar, dar forma a tu propia existencia como un artista da forma a una obra. Y eso exige una fuerza tremenda. Exige que soportes la soledad de estar fuera del rebaño, de no tener las mismas certezas reconfortantes que todo el mundo tiene, de cargar el peso de la libertad total sobre tus hombros. Exige que te enfrentes al juicio de los demás, que dirán que estás perdido, que eres irresponsable, que cometes errores terribles. Exige que convivas con la angustia de no tener ninguna garantía de que estás haciendo lo correcto, porque ya no existe lo correcto en un sentido absoluto. Solo existe el camino que eliges transitar y las consecuencias que estás dispuesto a abrazar. Pero esa fuerza, esa capacidad de crear tus propios valores y vivir de acuerdo con ellos, es precisamente lo que te transforma de un ser que solo reacciona al mundo en un ser que actúa sobre el mundo, que moldea su realidad, que se vuelve autor de su propia historia en lugar de solo un personaje en el guión de alguien más. Te das cuenta de que el problema nunca fue la falta de sentido en sí, sino tu dependencia de sentidos prefabricados, de significados prestados, de valores que no brotaron de tu experiencia vivida. Cuando eras niño, necesitabas que te dijeran qué era importante, porque no tenías experiencia, no tenías capacidad de juzgar. Pero creciste, pasaste por cosas, sufriste, amaste, perdiste, ganaste, experimentaste la vida en toda su complejidad y ahora tienes todo lo que necesitas para saber qué importa de verdad. El problema es que nadie te dio permiso para confiar en tu propia experiencia, para crear a partir de ella, para construir tus valores basándote en lo que viviste y no en lo que te enseñaron. Y te quedaste esperando ese permiso, esperando que alguien validara tus percepciones, que alguien confirmara que estás en lo cierto. Pero nadie te dará ese permiso porque la mayoría de la gente no tiene el valor de asumir esa responsabilidad por sí misma. Así que definitivamente no te alentarán a asumirla. Piensa en tu vida hasta ahora. ¿Cuántas decisiones importantes tomaste basándote en lo que tú realmente querías versus en lo que creían que debías querer? ¿Cuántas veces elegiste la seguridad en lugar de la aventura, la aprobación en lugar de la autenticidad, la comodidad en lugar del crecimiento? Y no digo que esas elecciones fueran equivocadas, pregunto si fueron tuyas. Si cuando tomaste esas decisiones estabas consciente de lo que hacías, si asumiste la responsabilidad y las consecuencias, o si solo seguiste el camino que parecía más obvio, más aceptado, más seguro. Porque hay una diferencia enorme entre elegir la seguridad, sabiendo que podrías elegir el riesgo y aceptar esa elección plenamente, y elegir la seguridad por miedo, por condicionamiento, porque nunca consideraste que había otras opciones. En la primera situación estás creando tus valores, en la segunda estás solo reproduciendo valores ajenos. Y cuando finalmente entiendes esto, cuando finalmente tomas el mando de tu propia vida, algo interesante sucede. El mundo no se vuelve menos difícil, los problemas no desaparecen, el sufrimiento no acaba. Pero la calidad de tu sufrimiento cambia por completo. Deja de ser ese sufrimiento vacío, resentido, de quien se siente víctima de fuerzas mayores y no entiende por qué todo es tan injusto. Se vuelve un sufrimiento con propósito, el sufrimiento de quien está construyendo algo, de quien se está superando,
de quien está creando significado a través de sus elecciones y acciones. Y paradójicamente, este tipo de sufrimiento es más fácil de soportar porque tiene sentido, porque es parte de un proceso mayor que tú mismo iniciaste y estás conduciendo. Es la diferencia entre cargar un peso que te fue impuesto y cargar un peso que tú elegiste cargar porque te lleva a donde quieres ir. También te das cuenta de que ya no necesitas buscar algún estado final de realización, algún objetivo definitivo que, cuando se alcance, hará que todo valga la pena. Porque la vida no es una línea recta con un destino fijo, es un movimiento constante, un flujo perpetuo de creación y destrucción, de construcción y reconstrucción. No te conviertes en algo y listo, siempre te estás convirtiendo, siempre en proceso, siempre en transformación. Y eso que antes te asustaba, esa falta de punto final, esa ausencia de llegada, ahora se revela como la mayor dádiva, porque significa que nunca estás atrapado, nunca estás condenado a ser solo una cosa, nunca estás limitado por lo que fuiste o por lo que eres ahora. Siempre puedes reinventarte, siempre puedes crear nuevas posibilidades, siempre puedes elegir un camino diferente. No por insatisfacción crónica, no por incapacidad de comprometerte, sino porque entendiste que la vida es movimiento y la estancación es muerte, incluso si es una muerte cómoda y socialmente aceptada. Aquel día en que todo perdió el sentido, por más doloroso que haya sido, fue el día en que tuviste la oportunidad de nacer de nuevo, no como una repetición mejorada de lo que eras, sino como algo completamente nuevo, como alguien que no necesita más muletas externas para mantenerse de pie, que no necesita más certezas absolutas para sentirse seguro, que no necesita más aprobación ajena para saber que está en el camino correcto. Fue el día en que descubriste que puedes ser el creador de tu propia existencia, el legislador de tus propios valores, el arquitecto de tu propio destino. Y este descubrimiento es a la vez aterrador y liberador porque significa que no hay más excusas, no hay más a quien culpar, no hay más donde esconderse. Solo estás tú, tu voluntad, tus elecciones y las consecuencias que estás dispuesto a abrazar. Hay gente que vive la vida entera sin pasar nunca por ese día. Va del nacimiento a la muerte creyendo en las mismas cosas que le enseñaron, siguiendo los mismos caminos que le mostraron, nunca cuestionando, nunca dudando, nunca despertando de verdad. Y quizás esas personas sean más felices en el sentido convencional, más tranquilas, más adaptadas. ¿Pero vivieron? ¿Realmente vivieron? ¿O solo existieron, ocuparon espacio, cumplieron funciones, representaron papeles? ¿Y tú, que tuviste el valor o la desgracia de despertar, de ver el vacío detrás de las cortinas, de darte cuenta de que el rey estaba desnudo, tú tienes ahora una responsabilidad? Ya no puedes vivir como si no supieras, ya no puedes conformarte con las respuestas prefabricadas, ya no puedes fingir que crees en cosas en las que dejaste de creer. Tienes que asumir tu libertad, por pesada que sea, y crear a partir de ella algo que valga la pena, algo que, cuando mires atrás, cuando revises tu vida, puedas decir, sí, fue esto, fue mío, fue verdadero. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Cuando empiezas a vivir así, cuando asumes esta responsabilidad total por tu existencia, paradójicamente te conectas más profundamente con los demás, porque dejas de proyectar en ellos tus expectativas, dejas de exigirles que llenen tus vacíos, dejas de culparlos por no darte lo que tú mismo deberías crear. Consigues ver a las personas como son, no como necesitas que sean. Consigues amar sin dependencia, relacionarte sin carencia, contribuir sin expectativa de retorno. Y eso cambia radicalmente la calidad de tus relaciones, porque ya no buscas en los demás aquello que solo tú puedes darte. Estás ofreciendo el desbordamiento de tu propia creación, de tu propia potencia, de tu propia vitalidad. Mira, si llegaste hasta aquí en este video,
Si estas palabras resonaron de alguna forma contigo, si reconoces en ti esa búsqueda de sentido genuino, de autenticidad, de una vida que sea verdaderamente tuya, entonces quiero hacerte una invitación. Este canal existe precisamente para eso, para explorar estas cuestiones profundas, para cuestionar las verdades establecidas, para ayudarte a encontrar tu propio camino en medio del caos y la falta de certezas. En cada video nuevo, nos sumergiremos en diferentes aspectos de la existencia humana, siempre con honestidad brutal, siempre sin respuestas fáciles, siempre respetando tu inteligencia y tu capacidad de pensar por ti mismo. Si quieres ser parte de este viaje, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún video y deja un like aquí para que este contenido llegue a más personas que necesitan escucharlo. No te pido que estés de acuerdo con todo lo que digo, te invito a pensar juntos, a cuestionar juntos, a buscar juntos una forma de vivir que tenga sentido no porque alguien dijo que lo tiene, sino porque resuena con la verdad de tu propia experiencia. Y créeme, no estás solo en esta búsqueda. Hay mucha gente aquí queriendo vivir de forma más auténtica, más consciente, más libre, y cuanto más nos conectamos, cuanto más compartimos estas reflexiones, más fuertes nos hacemos cada uno para enfrentar el desafío de crear nuestra propia existencia. Al final de cuentas, aquel día en que todo perdió el sentido, no fue el fin de nada. Fue solo el fin de una ilusión, la ilusión de que alguien te iba a salvar, de que existía un manual de instrucciones escondido en algún lugar, de que bastaba seguir las reglas y todo estaría bien. Pero la verdad dura y hermosa a la vez, es que tú eres el único que puede darle sentido a tu vida. No a través de grandes gestos heroicos o revoluciones dramáticas, sino a través de las pequeñas elecciones diarias, de la valentía de ser honesto contigo mismo, de la fuerza para crear tus valores y vivir de acuerdo con ellos, incluso cuando eso signifique ir contra la corriente. Y cuando haces eso, cuando asumes plenamente tu libertad y tu responsabilidad, algo mágico sucede. La vida no se vuelve más fácil, pero se vuelve más viva, más intensa, más rica. Cada momento carga más peso porque es tuyo. Cada elección importa más porque sabes que te estás creando a ti mismo con cada decisión. Cada día, vivido con conciencia e intención, vale más que años enteros de existencia automática y sin sentido. Y eso es lo que hace que valga la pena haber pasado por aquel día terrible, en que todo se derrumbó. Porque del otro lado de esa destrucción está la posibilidad de construir algo verdaderamente tuyo, verdaderamente vivo, verdaderamente humano en toda su complejidad y belleza trágica.